El Señor les bendiga. Vamos a estar hablando en esta hora bajo el tema de Dios viene tu recompensa. Y vamos a leer la palabra de Dios en Mateo 6, del 1 al 5. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por otros hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda de lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Amén. Entonces el Señor, a través de esta palabra, nos está mandando a que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos eh, de una forma que lo hagamos de corazón y no esperando nada a cambio. Porque primeramente lo estamos haciendo de corazón, y cuando uno hace algo de corazón, uno no se queda esperando a ser retribuido. Entonces, a través de esta palabra, el Señor nos manda a hacer las cosas, pero no esperar recompensa. Y Dios ve las intenciones, cómo nosotros hacemos, ¿verdad? Con las intenciones que nosotros hacemos estas cosas, que aunque son cosas buenas, cuando las hacemos con un corazón incorrecto, Dios no nos puede recompensar, porque lo estamos haciendo de una forma para ser vistos, no para ayudar a las personas. Entonces, cuando nosotros de alguna forma quedamos esperando ser retribuidos por el hombre, o cuando incluso es lo correcto, cuando nosotros hacemos algo, ¿verdad? Por la gente, es correcto que cuando nosotros hacemos el bien a alguien, aunque sea recibir el agradecimiento, ¿verdad? De la persona, sería como que lo adecuado, ¿verdad? Estamos haciendo algo y uno espera que la gente sea agradecida con nosotros, y es lo correcto, ¿verdad? Como moralmente hablando, sería lo correcto de hacer, que si alguien me hace un favor o hace alguien por mí, yo estar agradecido y demostrar, ¿verdad?, ese agradecimiento. Ahora, el problema está cuando hay personas que están haciendo, han hecho favores y han pasado aún los años, y la gente está ahí esperando a que esa persona como que siga siendo agradecida, como si ya tú le hiciste un favor a alguien hace ya 10 años, 20 años, y ya eso no debería estar ni siquiera en tu mente ni en tu corazón. Si tú lo hiciste en ese momento, porque esa persona tenía una necesidad, y estuvo en ti ayudar a esa persona, ya tú ayudaste y ya tú estás supuesto a olvidar lo que tú hiciste por esa persona, ¿verdad? Y más cuando han pasado años, una persona no tiene que seguirte agradeciendo. eh, Vamos a decir, cada vez que te vea no te va a estar agradeciendo. O sea, son cosas que uno lo guarda en el corazón. Yo estoy agradecida. Hay muchas personas que me han extendido la mano y yo estoy agradecida. Y que el día que yo pueda hacer algo por esa persona, yo, si está a mi alcance, si yo lo puedo ayudar, lo voy a hacer con los ojos cerrados, ¿verdad? Y es por el agradecimiento, y también porque es lo correcto de hacer. No importa que aunque no me hayan hecho un favor, si hay alguien que me necesite, yo tengo la posibilidad de ayudarla, yo la voy a ayudar, ¿verdad? Y no voy a esperar necesariamente a que esa persona me retribuya, ¿verdad? Me devuelva ese favor que le estoy haciendo con otro favor,
Y nuevamente hay personas que tienen como que memoria selectiva o memoria corta, que no, simplemente no son agradecidos, y nosotros tenemos que estar preparados. Yo creo que eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos en esta hora, es que van a haber personas a las que vamos a ayudar y no se van a acordar ni siquiera de darnos las gracias. Ahora mismo me llega a memoria como esos hombres que el Señor sanó, ¿verdad? Y si no mal no recuerdo, eran 10 y solo 9 de ellos se volvieron a darle las gracias al Señor. Perdón, solo uno de ellos se volvió a darle las gracias al Señor porque fueron sanos mientras iban. El Señor Jesucristo declaró una palabra sobre ellos y mientras ellos iban, fueron sanos. Y el Señor sabe que fueron 10 que fueron sanos, pero solo uno se devolvió a darle las gracias al Señor. Y el Señor lo tomó en cuenta y dijo, pero no fueron 9, ¿verdad? Que yo sané. Y solo uno se devolvió a darle las gracias. Entonces, eh, o sea, Dios es Dios, y Dios es un Dios bueno que anda repartiendo milagros, anda haciendo bondades, ¿verdad? Y aún maravillas en las personas, y mucha gente ni cuenta se están dando, que piensan que es porque es su suerte, y no es su suerte, es Dios que ha derramado, ¿verdad? Algún favor sobre su vida. Y no entienden esto, y muchas veces no lo entendemos hasta lo que no estamos de este lado, que entonces meditamos y decimos, wow, de lo que el Señor me libró, wow, lo que el Señor hizo, wow, como el Señor me sacó de ese momento, en esa angustia, como esa ayuda vino. Y fue Dios. Y hay muchas personas que tenemos la conciencia de que, ok, Dios existe, Dios es real, aunque no le hemos servido, porque me pasaba así. Yo sabía que era Dios que me ayudaba en situaciones, ¿verdad? Ya sea porque yo oraba o Dios mismo me llegó a librar de muchas cosas, aún sin yo orar, simplemente porque su misericordia fue muy grande conmigo aún, yo estando lejos de Él y fuera de sus caminos. Entonces Dios en esta hora quiere que nosotros nos concentremos a que cuando nosotros hacemos algo, que lo hagamos con la intención de ayudar y de no esperar nada a cambio. Y la situación es que el Señor me hacía entender que hay tanta gente estancada, aún frustrada, porque hay personas que no han sido gratas, porque las han ayudado y no han sido gratas, se han olvidado, o le han pagado incluso hasta mal. Le hicieron bien, como que yo le haya hecho un bien a una persona y esa persona me haya hecho mal, y que yo me frustre y esté amargada porque esa persona no supo retribuirme, no supo ser agradecida conmigo. Y el Señor quiere tratar con esa persona y quiere tratar esa área en nuestras vidas en esta hora. Y dice la palabra que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos como que es para Dios. Entonces, si yo trabajo con esta mentalidad, si yo hago favores con la mentalidad de que, ok, yo estoy haciendo esto, pero es porque es lo correcto, es porque esta persona necesita esta ayuda ahora, o porque estoy trabajando y lo voy a hacer porque Dios me está viendo, porque lo tengo, porque como persona sale de mí, ¿verdad? Yo voy a hacer las cosas bien porque es lo correcto. Entonces, y cuando nosotros hagamos algo, no esperemos recompensa del hombre, porque si recibimos recompensa del hombre o si la esperamos, entonces no vamos a recibir lo que viene de Dios, que nos conviene más y siempre va a ser mucho más excelente que lo que el hombre pueda hacer por nosotros. Y por ejemplo, la palabra nos manda que hagamos el bien y que no miremos ni siquiera a quién, ¿verdad? Y aunque aún a nuestros enemigos, el Señor nos manda que nosotros le hagamos el bien, y quizás nuestros enemigos no nos vean como tontos, ¿verdad? Porque les bendecimos, le estamos tratando bien, estamos buscando estar en paz con ellos como nos manda Dios, como nos demanda su palabra. Pero Dios está viendo cómo nosotros estamos actuando y lo que estamos haciendo, que lo estamos haciendo como Él mismo nos está mandando. Entonces al final del día ganamos nosotros, aunque no nos agradezcan y aunque nos veamos como tontos y aunque nos paguen mal. Entonces anoche yo recibía
de lo importante que es verdaderamente poner nuestros ojos en Dios para todo y en todo, incluso cuando estemos haciendo el bien a los demás y todo, y de entender que es Dios quien retribuye y quien restituye. Entonces, el retribuir es recompensar o dar, es pagar por un trabajo hecho o por un servicio, ¿verdad? Y el restituir es devolver algo, ya sea monetariamente o en beneficios. Entonces Dios es el que se encarga de restituir y de retribuir cuando nosotros decidimos hacer el bien, hacer lo correcto delante del Señor. Y en esta hora nuevamente Dios nos manda a trabajar esta área en donde tanta gente se están atando, que eso era lo que yo recibía, se están atando, se están frustrando, esperando en el hombre, a que sea el hombre o la mujer, a que les reconozcan lo que ellos están haciendo, a que le devuelvan los favores que han hecho, porque pasa que nosotros a veces estamos en buena posición, en buena situación y hemos ayudado personas, entonces ya cuando no nos está yendo muy bien a nosotros, nos acordamos, wow, pero yo que le hice el favor a aquella persona y ahora aquella persona está bien y sabe mi situación, ¿verdad? Nuevamente la gente tiende a tener memoria selectiva o memoria corta y no se acuerdan de los favores que a veces han recibido de los demás. Entonces hay personas que están frustradas esperando a que los honren y que a los que esos favores que le han hecho se les sea devueltos. Entonces lamentablemente en estos tiempos y en la misma cultura, por cuestión de cultura incluso, donde hay personas que ya no son agradecidas y ya ni siquiera por educación ya se es agradecido. Y encontramos que hoy en día cosas tan simples como abrir una puerta, ya la gente, o decir unos buenos días o dar un saludo donde entramos, ya las personas no dicen gracias ni siquiera responden, ¿verdad? Entonces esto nos lleva a mirar cómo está la gente hoy en día. La gente está como que ida, la gente está como que en su mundo simplemente eh, es como que no retribuyen, ¿verdad? Ya ni siquiera un saludo. Y cuando yo por ejemplo en lo particular, yo tenía un problemita con eso y decía, ay Dios, pero uno abre puertas, uno saluda y la gente como que no es educada y no dice ni gracias ni, ni vuelve a saludar. Entonces entendí que es que hay gente que simplemente son así, yo no puedo yo bajarle a quien yo soy, yo no voy a dejar yo de saludar, de hacer yo lo que yo siento que es correcto, porque incluso hasta extraño se siente que te abran una puerta y tú no decir nada, o que te hagan un favor y tú ni siquiera dar las gracias. Para mí es extraño, porque yo sí puedo dar las gracias 10 veces, las doy, porque soy así, es mi naturaleza y uno no, este camino me ha enseñado que uno no puede bajarle a quien uno es. Simplemente porque la gente no lo reconozcan o no lo quieran valorar, ¿verdad? Y esa debe ser nuestra actitud siempre, es hacer la parte que a nosotros nos toca, no importa quién lo note, quién lo acepte, quién lo agradezca, no le vamos a bajar a nuestra esencia o a la calidad de personas que nosotros somos, ¿verdad? Porque otros no lo entiendan o no lo quieran ver o no lo quieran valorizar. Dios nos manda a no esperar en el hombre. Nuevamente, hay personas que han sembrado en otras personas, incluso en ministerios, aún en sus propios matrimonios, aún en sus propios hijos, y están sentados, que esto era lo que yo recibí, están sentados esperando a cosechar ahí lo que sembraron. Y humanamente hablando, esto es como que lo normal, ¿verdad? Si yo sembré en mis hijos, si sembré en mi esposo, si sembré aquí y allá, lo más normal es esperar a que algo brote de ahí. Y lamentablemente cuando nosotros nos empeñamos en esperar a cosechar, no brota nada. Es como que somos probados. Es como que Dios mismo como que se espera ver que cómo nosotros vamos a reaccionar. Y no brota nada, no brota ni siquiera una hojita.
Entonces el Señor me hacía entender que muchas veces nuestro esfuerzo eh, o esa siembra, ¿verdad? No va a salir de ese mismo terreno que nosotros hemos sembrado. Y lo que el Señor trataba conmigo es que me hacía a entender, me trajo a memoria que un tiempo atrás yo estuve en un lugar y estuve en un lugar por mucho tiempo y yo di lo mejor de mí, yo me esforcé mucho, di lo mejor de mí, lo di con calidad. Y tiempo después el Señor me saca de ahí. Y estando ahí, yo sí se me abrieron puertas y sí reconocieron, ¿verdad? Reconocieron lo que yo daba, lo reconocieron. eh, pero yo no llegué a cosechar lo que yo sembré ahí como de la forma o de la magnitud que yo debí de cosechar, ¿verdad? Porque tantos años, tanto esfuerzo de principio a fin, di lo mejor que pude, me esforcé tremendamente, pero entonces el Señor me saca de ahí y me llevó a otro lugar en donde yo em- coseché lo que sembré en el otro lugar. Yo decía, pero ¿cómo es posible? Como fue en el otro lugar, porque yo hasta rara me sentía. Yo decía, pero es que era en el otro, porque ahí fue que yo me esforcé, ahí fue que yo di lo mejor de mí, tantos años. Y, y en verdad el Señor trataba conmigo. O sea, Dios hace como Él quiere. Si a Dios le plació llevarme a otro lugar para que yo cosechara, ¿verdad? Lo que había sembrado en ese otro lugar. Y mientras yo como que no entendía esto, el Señor me trajo memoria el pueblo de Israel en Egipto. El pueblo de Israel en Egipto fue mucho lo que se esforzó. Ellos eran esclavos y ellos eran oprimidos y la forma en la que ellos trabajaban, hoy en día no se entiende cómo es posible que ellos pudieran trabajar de esa forma, sin maquinarias, eran simplemente humanos, o sea que ellos eran extremadamente, eran sobrecargados, o sea, lo que ellos trabajaron fue arduo, el trabajo fue muy arduo. Entonces, el Señor me hacía entender que el Señor los sacó de allá y humanamente hablando hubiese sido lindo, hubiese sido perfecto que ahí en esa tierra donde ellos sembraron tanto, que fueron tan oprimidos, que trabajaron tan arduamente, ahí el Señor básicamente los exhibiera su poder, hicieran que ahí donde ellos fueron oprimidos de esa forma, ellos vinieran como que básicamente a reinar, que vinieran a, a cosechar ahí de donde sembraron tanto. Entonces el Señor los saca de Egipto. Y sí, cuando se fueron, los mismos egipcios se despojaron de lo que tenían y se los dieron, ¿verdad? Pero entonces no se hizo como quizás hubiese quedado más bonito, ¿verdad? Si se hubiesen quedado ahí, ellos vinieran a reinar ahí sobre esos que los oprimieron, pero no fue así. El Señor le plació sacarlos de ahí y llevarlos a un mejor lugar, darles algo que era de ellos. Bueno, no tuvieron sí que pelear, pero que los llevó a un mejor lugar donde fluía leche y miel. En Egipto lo que había eran ajos y cebollas, ¿verdad? Que incluso ellos, mientras estaban en ese trayecto, ellos extrañaron, ¿verdad? Pero su mente no podía entender que lo que el Señor les iba a dar era mucho mejor, ¿verdad? Y les dio, al final les dio una buena tierra, ¿verdad? Y pasaron muchos años antes de que la poseyeran por su mentalidad, ¿verdad? Y por su forma de actuar, de que esperaron otras cosas porque no entendieron lo que el Señor estaba haciendo. Entonces eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos, que es mucho más lo que el Señor tiene para darnos a nosotros que lo que el hombre nos puede dar, que lo que nosotros mismos podemos esperar, ¿verdad? A cosechar. Si viene de Dios, va a ser mucho mejor. Entonces, cuando el Señor lo llevó a un mejor lugar
Y no nos debemos de preocupar si no nos están agradeciendo, si no nos están honrando, si no nos están retribuyendo como nosotros esperamos o pensamos que debemos de ser retribuidos. Y, y para o sea, nosotros lo hacemos. A mí para estar en paz con Dios y con el hombre, me ha tocado en lo personal olvidar y dar por perdida cosas, ¿verdad? Por perdidas, eh, que para al final Dios es quien va a retribuir, va a recompensar, ¿verdad? Y nuevamente, los que no son agradecidos, el Señor también va a lidiar con ellos, ¿verdad? Y ahora hay restitución y retribución que a nosotros nos toca hacer, que para estar bien con Dios y en paz con Dios, ya que sabemos, ¿verdad? A nosotros nos va a tocar que si yo ofendí a alguien, a mí me va a tocar ir donde esa persona, pedir disculpas, pedir perdón, ¿verdad? Pero también el Señor me hablaba de que si yo le causé una pérdida a una persona, yo tengo que restituirle a esa persona esa pérdida. Si está en mis manos, si yo puedo, yo debo hacerlo, es lo correcto delante del Señor. Y nuevamente, nosotros a veces nos acordamos de lo que hicimos, de los favores que hicimos y esperamos que la gente sea agradecida con nosotros. Pero entonces cuando se trata de nosotros, de tener memoria para retribuirle a la otra persona, entonces como que ahí sí se nos olvida. Entonces el Señor también nos está llamando a cuenta a que si yo causé alguna pérdida, tengo que también restituir, no solamente perdóname por esa pérdida, sino que si está a mi alcance, si yo restituí, no es solo como que Dios, ya tuviste mi corazón, tú sabes, y pedí perdón, pero no voy a restituir. Y entonces el Señor me trae a memoria a Saqueo, cuando él tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, que él entendió que lo que él hizo estaba mal, que él entendió que causó de alguna forma una pérdida, ¿verdad? En este caso, él dijo, si yo estoy dispuesto, ¿verdad? A retribuirle. Si le falté a alguien, pues yo voy a retribuir, y no solamente a retribuir, sino que él tuvo como tal revelación y tal convicción, ¿verdad? Que lo que él hizo estuvo mal, que él se ofreció a dar aún más, ¿verdad? Entonces, me llevó, ¿verdad? A memoria a Saqueo y lo que él hizo de retribuir. Pero Dios también con el hombre quiere que nosotros aprendamos también a hacer lo correcto. Y para terminar, en Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es todos los días que nosotros debemos de tomar la decisión de hacer el bien, de hacer lo correcto, ¿verdad? Ser agradecidos con los que nos han ayudado, retribuir eso que pérdidas que quizás nosotros causamos, seguir haciendo el bien al que podamos ayudar mientras esté a nuestro alcance. Los ayudamos también con el conocimiento y bajo la dirección del Señor, porque hay mucha gente que hoy en día se está aprovechando, ¿verdad? Hay gente que se aprovecha de la bondad y aún hasta para ayudar nosotros tenemos que buscar la dirección del Señor. Pero si está en nosotros hacer el bien, pues lo hacemos. Y Dios nos manda a hacer lo bueno y lo correcto, siempre, porque de alguna forma u otra nosotros vamos a cosechar. Y yo creo fielmente que aún lo que yo hago es bueno y también va para lo malo, va a alcanzar a mis hijos y a mi descendencia. Entonces, si yo decido siempre hacer el bien, yo creo que el Señor va a tomar en cuenta y va a tener en su memoria. Y yo creo que Dios no va a desamparar a los míos, ¿verdad? Porque dice la palabra que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Cuando nosotros decidimos hacer justicia, hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. Y yo espero que esto les sea de bendición. Nuestra retribución no viene del hombre, sino de Dios, que todo lo ve, y hacer las cosas de corazón, no esperando a recibir recompensa y mucho menos del hombre. Que el Señor te bendiga.